Hola, ¿qué tal? Soy Dmitry Uralov, emprendedor, inversor, coach financiero, y en este vídeo quiero darte una mala noticia que probablemente no será una noticia realmente tan noticia para ti. Y desde aquí, desde este vídeo, quiero decirte que desgraciadamente, por mucho que le pesen a muchas personas, desgraciadamente, repito, no vas a tener pensión. Esta jubilación que te lleva prometiendo el Estado probablemente durante toda tu vida adulta o incluso laboral, esta jubilación probablemente, si eres una persona que todavía no está muy cercana, digamos, a la edad cuando la gente se jubila, probablemente no va a llegar. ¿Vale? Y en este vídeo quiero hablarte sobre algunas de las cosas que creo que todos tenemos que saber sobre la jubilación o sobre todo el sistema, digamos, de pensiones que se utiliza en los países desarrollados sobre todo, y sobre todo las cosas que creo que tenemos que hacer todos para que esta realidad, que ya es realidad, no me lo estoy inventando, ¿no? Te puedes ir por ahí, digamos, leer, informarte, esas cosas, esta información, estos datos ya salen a la luz, de hecho salen continuamente a la luz, ¿vale? Pues bueno, para que esta información, para que puedas hacer algo sobre esto, para que no solamente te sirva como, ostras, Dmitry, mala noticia, pues bueno, quiero compartir contigo, repito, algunas de las cosas que creo que podemos todos hacer. Bien, voy a empezar por la parte, digamos, más de información, ¿no? Como te acabo de decir, oye, es una realidad, ¿vale? Nos guste o no, venga por sorpresa o no, en fin, independientemente de lo que pensemos, de la, no sé, manera de pensar política que tengamos, lo cierto es que el sistema estatal de pensiones en España, en otros países de Europa, en la inmensa mayoría de los países del mundo, con muy pocas excepciones, y probablemente estas excepciones llegarán también a esta situación, lo cierto es que no es sostenible, ¿vale? No es sostenible en el sentido de que la cantidad de personas que ingresa dinero, cantidad de dinero, digamos, que el Estado ingresa, digamos, a este cubo, no a este fondo, se llame como se llame, digamos, ¿no? En tu país, no es suficiente ni siquiera para sostener las pensiones actuales que el Estado ya tiene que pagar, ¿vale? Por lo tanto, digamos, sin hablar ya de lo que esto va a significar en el futuro, porque obviamente, como sabes, pues han pasado cosas en este tiempo desde que el sistema de pensiones se ha iniciado, ¿no? Las principales dos, repito, no pretendo aquí darte como una lección sobre qué son las pensiones, no puedes ir por ahí leer esta información, pero las principales dos cosas con las cuales un poco se han topado los gobiernos, los políticos, es ni más ni menos que, por un lado, ¿no? Que la gente vive más, ¿no? Es decir, la gente, digamos, necesita más años después de dejar de trabajar, por lo tanto hay que sostenerlos más, y por otro también a nivel, digamos, de flujos, no sé, laborales, de cómo funciona la sociedad, pues hay muchas menos personas trabajando para sostener a la gente pues que no está trabajando. La proporción inicial, que era creo que 3 por 1, una cosa así, ahora está ya incluso pues unas 5 personas, ¿no? Digamos 5 a 1, que más o menos creo que era por donde empezaba esto, cuando esto se iniciaba. Creo que hoy en día, repito, no me tomes la palabra exacta, léelo, infórmate, está en torno a 3 por 1, y obviamente, pues repito, no solamente no es sostenible a largo plazo, es decir, no vas a tener pensión tú, sino que ni siquiera ya, digamos, es sostenible para simplemente pagar las pensiones a las personas que ya tienen que recibirlas, ¿vale? Bien, te he dicho que quiero hablarte de 3 cosas que creo que tienes que saber, y creo que es una cosa importante, interesante. En general te invito a que, igual que te cuento esas 3 cosas sobre las pensiones, ¿vale? Tenemos aquí a un dron que me está grabando, muy interesante, ¿vale? Creo que lo apliques esto igual a cualquier otra cosa en general, de cualquier de las fuerzas económicas o conceptos económicos que en tu vida, digamos, te vas a encontrar, porque al final es bueno tener la información, entender cómo funcionan las cosas, y un buen ejemplo de esto son, por ejemplo, las pensiones, ¿vale? La primera cosa que te quería contar sobre las pensiones es que creo que es interesante que sepamos cómo se iniciaron las pensiones, ¿vale? En el antaño, digamos, cuando digo antaño me estoy refiriendo pues al siglo XIX, por decir algo, ¿no? Realmente no existía ningún sistema de pensiones, toda esta idea de que el Estado te iba a pagar algo cuando tú te jubiles, ¿no? Es como la gente trabajaba hasta morir y ya está, ¿no? Es como si te podías sostener bien, si no te podías sostener, pues no tan bien, ¿no? De hecho, la manera un poco de la sociedad de funcionar es un poco diferente, ¿vale? Pero bueno, según un poco, ¿no? Evidentemente esto se inició en diferentes países, pero para mí lo más interesante fue entender que, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Como poner como un ejemplo, las pensiones se iniciaron como una manera de sostener durante unos años a las viudas
de personas que se morían, ¿vale? Especialmente personas, por ejemplo, oficiales del ejército y personas así, ¿vale? Bueno, de hecho en Roma, si miras un poco, ¿no?, la historia económica, también existía algo parecido para los, pues, ¿no?, para las personas que forman parte, para los generales, para el ejército, digamos, de Roma. Pero en fin, repito, esto se inició, repito, como una sociedad donde normalmente el hombre era el que trabajaba, la mujer, ¿no?, pues en aquel momento se quedaba en casa y tal. Claro, cuando se moría el hombre, obviamente el flujo, ¿no?, económico de ingresos pues paraba, y es lo que ocurría en este caso pues con personas, ¿no?, en Reino Unido, y se inició toda esta historia de las pensiones como simplemente una especie de seguro, ¿no?, un dinero que la gente pagaba, o que, digamos, un fondo que se iba creando, sobre todo incluso en las comunidades, ni siquiera, digamos, en las personas, ¿vale?, para simplemente pagar durante unos años a estas viudas de las personas cuando se morían, pues bueno, un poco, ¿no?, la manutención para ella y para los hijos, ¿vale? Con lo cual, repito, inició así. No te voy a contar toda la historia porque, repito, en diferentes países inició de otra forma, ¿no?, y hay, ¿no?, repito, mucha información muy interesante que te invito a que la encuentres y que reflexiones sobre ella. Pero, repito, se inició como esto, ¿vale? No se inició como una cosa estatal tremenda, gigante, para sostener a todo el mundo, ¿no?, digamos, cuando se jubilen. Simplemente una cosa puntual que se dio y que se iba, digamos, expandiendo, ¿vale? La segunda cosa que te quería contar sobre las pensiones es simplemente que, como consecuencia, ¿no?, de este desarrollo, como consecuencia, digamos, de, bueno, pues diferentes, bueno, avances, ¿no?, cómo iba creciendo cada vez más, pues esta idea, ¿no?, de un Estado que, digamos, proveía a las personas en una edad ya más avanzada pues un dinero, ¿vale? Según se iba avanzando, para mí lo más importante es que, como resultado de esto, cambió un poco nuestra mentalidad, ¿vale? Y seguramente tú estás viendo este vídeo, ¿no?, en el siglo XXI y tienes totalmente asumido esto, que en un país supuestamente normal es el Estado quien se tiene que ocupar de las personas cuando ya ellas no trabajan, ¿vale? Y es algo que aceptamos como algo totalmente normal, pero de nuevo, si miras la historia, si miras un poco la manera de funcionar de la sociedad históricamente, te vas a dar cuenta que esta idea realmente es una idea bastante nueva, ¿vale? Y por lo tanto, aunque la aceptemos como tal, te invito a volver a cuestionártela, sobre todo por la situación en la que vivimos, ¿no?, y por lo que va a pasar, ¿no?, en los próximos años o decenas de años, ¿vale? Pero que es una idea muy nueva y creo que nos han cambiado un poco la manera de pensar, y creo que está bien que lo tengamos en cuenta porque creo que nos va a tocar cambiar esta manera de pensar otra vez, ¿vale? Y la tercera cosa que te quería decir, que básicamente es la cosa, pues oye, más concreta, ¿no?, imposible, es, repito, que el sistema de pensiones estatal que funciona en la mayoría de los países desarrollados, y de hecho cuando digo desarrollados piensa que en muchos países supuestamente no desarrollados esta idea, ¿no?, ese concepto de que el Estado te va un poco a mantener en la vejez es algo absolutamente absurdo, ¿no? Es como para muchos países, digamos, que, ¿no?, incluso yo qué sé, yo vengo de Rusia, ¿no?, incluso aunque existe este sistema de pensiones, es ridícula la pensión que se paga, y por lo tanto la gente ya de manera un poco, ¿no?, natural, normal, solo, ¿no?, un poco cuentan con lo que ellos mismos pueden conseguir o hacer, ¿vale? Y nunca cuentan con el Estado. Sin embargo, en los países un poco más, pues eso, ¿no?, de Europa, Estados Unidos, más desarrollados, desgraciadamente, pues esta idea de las pensiones se ha apoderado de las mentes de la gente y, de alguna forma, pues bueno, ya vivimos pensando que el papá Estado nos va a proveer en la vejez. Pero bueno, lo que decía es que este sistema ya no funciona, ¿vale? No funciona porque básicamente, creo que lo entiendes, creo que es importante que lo entiendas, en realidad es un sistema Ponzi, ¿vale? Es un sistema, digamos, piramidal, donde el sistema se mantiene, ¿no? Probablemente habrás oído, ¿no?, esta típica palabra, sistema Ponzi, sistema piramidal, pues yo qué sé, con algunos multiniveles, con algunos engaños, ¿no? El Madoff fue el caso más famoso. Básicamente un sistema Ponzi, puedes leerlo en internet, ¿no?, es un sistema donde, digamos, los beneficios de algo, de este sistema, de las personas que participan en el sistema, de las personas que ganan actualmente del sistema, se mantienen no por las cosas que ocurren en el sistema, sino simplemente por la entrada de dinero de la gente nueva, ¿no?, que está entrando en el sistema. Y en este caso es un ejemplo perfecto porque las pensiones que ahora mismo estamos pagando a los jubilados, que el Estado paga a los jubilados, se pagan directamente del dinero que entra por la parte de las personas que trabajan y cotizan, ¿vale? ¿Y por qué es importante entender esto? Porque muchas veces cuando, ¿no?, pues oye, trabajamos, ¿no?, nos retienen una parte
parte en nuestra nómina, o somos empresarios, ¿no?, autónomos, pues oye, pagamos seguridad social, pagamos autónomos, etcétera. Al final muchas veces pensamos que el sistema de pensiones, su manera de funcionar es como que no, el Estado coge esta cotización, ¿no?, esta seguridad social o como se llama en tu país, ¿no?, la pone, digamos, en un fondo, ¿no?, y esto pues se va como acumulando aquí en este fondo para ti, ¿no?, y después cuando tú te jubiles, pues el Estado de este fondo que ha gestionado, que ha acumulado, pues irá pagándote, ¿no?, este dinero, estos ahorros que se han hecho, o mejor aún, ¿no?, va a gestionarlo muy bien y vas a vivir pues no solamente de los ahorros, sino de los rendimientos que esto te va a dar, ¿vale? Esto suena muy bien, pero desgraciadamente esto es Disneylandia, ¿vale? Lo cierto es que, aunque debería probablemente ser así, y muchas veces el sistema privado de pensiones en algunos países que existe funciona así, digamos algo más lógico, ¿no?, de que tú vas ahorrando cada mes, cada año, etcétera, y esto se va guardando y de ahí te van a pagar. Lo cierto es que no es así, ¿no?, en la inmensa, bueno, en todos los países, digamos, en todos los sistemas estatales. Lo cierto es que esto no existe para nada, y no solamente no existe, sino, repito, con el dinero que tú pagas hoy supuestamente para que, ¿no?, dentro de X años pues te toca a ti recibir una pensión, con este dinero se paga a los jubilados de ahora, ¿vale? Y además no solamente se paga, como he dicho antes, sino que no hay dinero, no es suficiente el dinero que recibe el Estado, ni siquiera para pagar, ¿no?, a los jubilados de ahora, ¿no? Y piensa que cada vez va a haber más jubilados, ¿no?, cada vez estos jubilados además van a vivir más, cada vez habrá menos personas, ¿no?, evidentemente participando en este sistema, y sobre todo cuando la información como esta que estoy compartiendo aquí, pues, ¿no?, digamos, va a llegar cada vez a más gente, ¿no?, la gente se da cuenta de para qué voy a participar yo en un sistema que ni siquiera es sostenible ahora, para qué voy a pagar yo, para qué voy a participar, digamos, en todo este sistema Ponzi, cuando seguro, ¿no?, que no me va a llegar a mí, ¿no? Entonces, como estoy como que de mi trabajo simplemente pagando unas obligaciones del Estado que el Estado adquirió con la gente hace 40 años, ¿no? Es como, lo lógico es pensar que evidentemente todo esto solamente se va a complicar más, cosa que ya está ocurriendo en la inmensa mayoría de los países. Si no lo sabes, pues ya lo sabes, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, repito, quiero que es importante que tú lo sepas, y quiero que es importante, y ahí voy a la segunda parte de este vídeo, que te prepares y que actúes en consecuencia, ¿vale? Dicho esto, y ahora pasamos a la parte de las acciones, repito, puede ser que actualmente tú eres un jubilado y estás recibiendo tu pensión, puede ser que tengas 60 años, 55 años, y tendrás la suerte de que cuando pues te tocará jubilarte, el Estado todavía, no sé de qué manera, ¿no?, mantendrá de alguna forma este sistema funcionando. Quizás la edad de jubilación será más alta, quizás las pensiones serán más bajas, ¿no? Y oye, está bien, ¿no? Ojalá, digamos, tengas esta suerte. No es la suerte que van a tener las personas que tienen 30, 40 años ahora, ¿vale? Esto seguro, ¿vale? Pero en cualquier caso yo te invito a que incluso si te toca esta pequeña lotería, pues que lo consideres como una especie de bonus. Oye, está muy bien, es como un bonus que el Estado quizás, pues oye, te va a dar, pero no puedes contar con este bonus, desde luego no puedes contar que este bonus es lo que te va a solucionar a ti la vejez, que va a ser probablemente, ¿no?, larga, tal como vivimos hoy en día, con lo cual te invito a que tomes acción. Y básicamente, pues repito, en la segunda parte de lo que quiero traerte hoy en este vídeo, quiero compartir contigo las cosas que puedes hacer hoy mismo, ¿no?, para poder, digamos, pues afrontar esta situación y tener claro que ya que no vas a tener pensión, pues no, digamos, hacer con ello ciertas cosas, ¿vale? La primera cosa que creo que es importante que hagamos en cualquiera de los casos, en general, sobre el tema económico, sobre cualquier cosa realmente en la vida, es ni más ni menos que aceptarlo, ¿vale? Repito, puede que te guste la idea, puede que no te guste, puede que te fastidie mucho, puede que no estés de acuerdo, que tus ideas, lo que sea, económicas, políticas, no concuerden con esto, puede que sientas que esto es un engaño, puede ser que, yo qué sé, no puede pasar esto en el mundo de hoy, que esto es una trampa, que esto es un engaño. Estoy contigo, ¿vale? Pero la realidad es que tenemos que aceptar las cosas como son, ¿no? Podemos tener nuestra opinión, pero los datos son los datos, y por lo tanto, repito, creo que el primer paso para el cual, ¿no?, digamos, que tenemos que dar sí o sí, es simplemente, pues oye, aceptar que esto es así, realmente aceptarlo. Es decir, no es una cosa que puedes, digamos, decir, bueno, sí, Dimitri, pero esto es como... No, esto lo tienes que aceptar, y la segunda cosa que tienes que hacer es tienes que empezar a actuar, ¿no? Tienes que realmente, repito, aceptarlo
decir, oye, esto es así, ¿vale? Pero por lo menos ahora que acepto que esto es así, por lo menos puedo hacer algo, ¿no? ¿Y qué cosas puedes hacer? Pues obviamente, ¿no? Como ya creo que ya a estas alturas de la vida puedes intuir, lo que puedes hacer es prepararte para tu vejez, ¿no? Esta cosa que siempre, ¿no? Como que dejamos para después, esta cosa que algunas de las entidades financieras utilizan, ¿no? Para venderte fondos de pensiones, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? De, oye, tienes 40 años, tienes que empezar a pensar en ello. Pues oye, realmente tengas la edad que tengas, de verdad tienes que empezar a pensar en ello. Repito, no vas a tener pensión cuando te jubiles, cuando dejes de trabajar, ¿vale? Por lo tanto, te toca a ti conseguir que cuando dejes de trabajar, realmente, si quieres dejar de trabajar, pues bueno, pues que tengas algo preparado ahí a nivel, digamos, económico, y que esta cosa te tienen que mantener, ¿vale? La manera más simple de verlo es que, bueno, como ya seguramente te han educado muchos de los gurús populares, y en este sentido hacen un buen trabajo, tienes que crear esta columna de activos, tienes que crear este patrimonio, estos, no sé, llámalo como quieras, ahorros. Yo creo que columna de activos es una buena manera, ¿no?, de llamarlo. Es decir, a lo largo de tu vida tienes que aprovechar bien la cantidad brutal de dinero que pasan por tus manos, ¿no? Alguna vez me habrás oído hablar de que hay digamos, en una persona media, por sus manos, una familia media, pasa 1,5 millones de euros, ¿vale?, a lo largo de toda tu vida. Por lo tanto, oye, gestionando bien este dinero, pues se puede realmente, ¿no?, hacer maravillas, y se deben, creo yo, hacer maravillas. Por lo tanto, repito, primero es que tienes que empezar a enfocarte en esto, tienes que empezar a crear esta columna de activos, ¿vale? Una buena manera a veces de hacerlo, y sobre todo de un poco, no tanto, digamos, alargar la jubilación, pero por lo menos no depender tanto, ¿no?, del mercado laboral, de cuando una persona pues se considera que ya no puede trabajar, es crear tu propio negocio, ¿vale? Sobre todo crearlo como negocio, no como un autoempleo, aunque incluso un autoempleo puedes durar más de lo que, digamos, ¿no?, el Estado o el mercado laboral te puede decir, pero incluso, ¿no?, de crearlo como un negocio de por sí, ¿no? Es como un activo realmente gestionado que puede funcionar contigo cuando tú quieras, o por lo menos tener una vida útil sin ti, cosa que puedes vender, cosa de la que puedes, digamos, vivir un rato, ¿no?, cuando te jubiles, ¿vale? Y otra cosa que también creo que es importante es algo que yo creo que ya hacíamos en el antaño, esta es forma, digamos, un poco diferente de cómo funcionaba la sociedad antes, ¿no? Y es que tienes que entender que ya que cuando tú te vas a afrontar a tu vejez, pues oye, afrontar esta situación solo pues es bastante, ¿no?, más duro, más difícil, ¿vale? Es importante crear, ¿no?, crear estas redes sociales, no redes sociales Facebook, YouTube y cosas así, sino redes sociales de, digamos, conexiones humanas con las personas con las que tú, digamos, interactúas en tu vida, ¿no? De tal manera que estas personas, como ya pasaba en el antaño, tengan, pues bueno, como mínimo te pueden ayudar, pueden, digamos, no digo hacerte cargo de ti, ¿no?, pero como mínimo pues iniciar esta rueda natural de la vida, ¿no?, donde, oye, digamos, los que trabajan actualmente se ocupan, ¿no?, de los mayores, o cuando eres niño pues se cuida de ti, después cuando vas creciendo tú te ocupas, ¿no?, de los niños y de los mayores, y un poco pues esta manera natural, repito, de esta red de contactos, no de contactos, ¿no?, pero red social, digamos, red de apoyo, donde cosa que en realidad ya ocurre, ¿no?, en muchos de los países donde no hay sistema de pensiones, donde la gente tiene clarísimo que no tiene ningún tipo de apoyo, pues esto ya, digamos, está funcionando, y creo que es importante que le prestemos atención porque, bueno, cada vez, repito, va a ser más importante, y contar con esta red de apoyo, además, ¿no?, de tu columna de activos, además de pues oye, quizás tu negocio propio, pues oye, contar con esta red de apoyo seguramente será muy interesante y muy bueno para un poco, pues bueno, compensar la situación, ¿vale? Y por último, quería decirte también, como el tercer punto, yo creo que es una cosa que tenemos que entender que esto no es algo que puedes hacer mañana, ¿vale? En realidad es casi como el primer punto, pero repito, no es algo que tú puedes aplazar. ¿Por qué? Porque para crear una columna de activos, para crear un patrimonio, para crear un negocio, para crear esta red, digamos, social, se requiere tiempo, ¿vale? Se requiere tiempo. No, por favor, no te creas estos gurús que te venden cursos, que te digan que vas a ser millonario en 2 años, no va a pasar, ¿vale? Y realmente tienes que ocuparte de este asunto, tienes que empezar a gestionarte mejor, tienes que pensar en qué va a pasar cuando tú tengas 65 o 70 años, ¿vale? De qué vas a vivir, quién te va a apoyar, cuáles
son estos activos que vas a tener y que te van a permitirte, ¿no? Mantenerte, ¿vale? Van a un poco, pues oye, sostenerte tu nivel de gastos, ¿no? Van a sustituir estos ingresos que habitualmente recibes actualmente por el trabajo, ¿vale? Repito, esto es algo que no puedes aplazar, esto es algo que requiere tiempo y tienes que empezar realmente a pensar en ello, y la mejor manera al final de hacerlo, y de hecho creo que la única manera, más allá de, ¿no? de tener padres ricos o casarte con alguien rico, es simplemente, pues oye, empezar a ocuparte de tus finanzas personales, de este dinero que continuamente entra y sale de tu economía, ¿vale? Sé que no siempre es fácil, sé que a veces parece una tarea como muy así complicada, ¿vale? Pero realmente ahí está la clave, la manera de protegerte, la manera de prepararte para la vejez, para sustituir esta pensión que no vas a tener, es crear tu economía de activos, y esto saldrá del dinero, repito, que entra y que sale de tu economía, ¿ok? Con lo cual, resumen, ¿vale? Este vídeo ya veo que es muchísimo más largo que los habituales, ¿vale? Pero realmente me pareció una cosa muy importante y quería compartirla contigo, ¿vale? Repito, el sistema de pensiones está en quiebra, el sistema de pensiones es un sistema Ponzi, ¿vale? Es un sistema que ya se está empezando pues a no funcionar, a quebrar, ¿vale? Y por lo tanto, cuanto antes nos demos cuenta de que, oye, esto no funciona y tenemos que prepararnos para una realidad diferente, ¿vale? Pues mejor será, ¿vale? Es un sistema que fue creado para cosas muy diferentes que lo que hemos cosechado después. Es un sistema que nos ha cambiado un poco la mentalidad, ¿vale? Hemos crecido pensando que el papá Estado se va a ocupar de nosotros en la vejez, cosa que no puede pasar, ¿vale? Aunque los políticos no lo quieren reconocer, no van a poder afrontar esta situación, ¿vale? Y por último, repito, es un sistema, si lo miras, si un poco, ¿no? Miras los datos, etcétera, es un sistema quebrado, no hay ninguna reserva, tu dinero se va directamente para pagar a los jubilados de hoy, ya no hay dinero ni para ahí, y obviamente no va a haber dinero para cuando tú jubilas, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Pues lo que te he dicho antes, ¿no? Puedes, primero, aceptar la situación, es la mejor manera de afrontar y solucionar cualquier problema, ¿vale? Segundo, tienes que empezar a ocuparte, digamos, ¿no? Ya, ¿vale? La manera de hacerlo es, pues ya la sabes, ¿no? Empezar a crear una columna de activos que te permitirá vivir de esta columna de activos en el futuro. Puedes crear tu propio negocio, son las mejores maneras de protegerte, y además creo que muy buena idea es, repito, sostener todo esto, complementar todo esto con una muy buena red social donde un poco, ¿no? Las personas nos ayudamos mutuamente, como ya ocurre en muchos de estos países que llamamos países, digamos, ¿no? En desarrollo, subdesarrollados, ¿vale? Ok, con lo cual creo que estas son las tres cosas importantes. Y por último, ¿no? Como tercer punto a tener en cuenta, es que es un tema importante, es un tema que tienes que empezar a afrontar ya, porque se tardan muchos años en crear esta columna de activos. Por lo tanto, cuanto antes empieces mejor, y creo que, como es lógico, ¿no? Que la mejor manera de hacerlo es empezar a ocuparte desde hoy ya de tu economía, ¿vale? Y por lo tanto, la mejor manera, si puede darte en algo, estaré encantado, ¿vale? Y la he dicho de la manera, ¿no? Que siempre te digo aquí en los vídeos es, oye, infórmate, mira más vídeos. Si estás en este canal y estás viendo esto en YouTube, pues oye, tienes ahí arriba una sección de vídeos donde hay un montón de vídeos diferentes que probablemente, ¿no? Ahí tienes las respuestas, ahí tienes los primeros pasos. Si me dejas tu correo electrónico y tu nombre en el link que tienes ahí más abajo, o si entras en cursofinanzaspersonales.com, tengo ahí un montón de materiales gratuitos que puedo compartir contigo para que puedas empezar a dar estos primeros pasos para ocuparte de tus finanzas, para empezar a preparar esta jubilación en general, ¿no? Cambiar, digamos, tu vida, porque hay muchas de las cosas que creo que van a cambiar, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que, oye, si estabas trabajando esperando la jubilación en un trabajo que no te gustaba, pues oye, quizás es el momento de pensar en hacer algo que sí que te gusta, ¿no? Porque ya que no vas a tener jubilación, al menos que todo este tiempo que has trabajado, que haya valido la pena, ¿vale? Pero bueno, estos son ya temas que hablaremos en los próximos vídeos, o que ya hemos hablado, y repito, puedes entrar ahí en vídeos y comentarme, ¿vale? Lo más importante, repito, por mucho que nos cueste, no vamos a tener jubilación, tú y yo, ¿ok? Y si la tenemos porque ya tenemos 60 años, pues bueno, bienvenido sea, es un bonus, tenemos que empezar a prepararnos ya, y si puedo ayudarte con esto, estaré encantado. Repito, más abajo tienes un enlace, entra, déjame tu correo electrónico, tu nombre, y puedo empezar a interactuar contigo y poder enviarte más cosas para empezar a preparar esta jubilación, ¿vale? Espero que te haya gustado el vídeo, espero tus comentarios aquí más abajo. Estoy probando hoy un micro nuevo, con lo cual dime qué tal el sonido, no sé si se oye mucho o poco. Espero, repito, los comentarios más abajo. Entra también si quieres recibir más información, si quieres recibir más contenidos que tengo preparados por aquí, si quieres que entremos en esta comunicación para empezar a afrontar este tema, pues oye, seré encantado de hacerlo. cursofinanzaspersonales.com, o el link que tienes ahí más abajo. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, y tú y yo nos vemos en los próximos vídeos para seguir preparando tu jubilación en general
general mejorando tus finanzas y tu vida económica y tu vida también en general. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en los próximos vídeos. Chao.